Hace ya unos meses les conté algunas de las historias más extrañas y escalofriantes que encontré en internet sobre experiencias vividas por conserjes. La respuesta del público a ese tema fue tan buena que decidí que ya era momento de hacer una segunda parte y encontré otras 5 historias completamente espeluznantes y espero que al igual que yo, tú sientas un escalofrío enorme al escucharlas. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos sean todos a Mundo Creepy. Les habla su amigo Masketman y aquí comenzamos. Mi papá durante muchos años trabajó en una hacienda donde había varias personas trabajando en la limpieza y se dividían por zonas para poder abarcar mejor el complejo que, según sé, era bastante grande. Un día, en medio de la época de lluvias, mi papá llegó como siempre temprano y se percató de que no había más empleados. Asumió que las inclemencias del tiempo eran responsables, pues aquella era época de tormentas, y decidió pues hacer simplemente su trabajo de todas formas. Pasadas algunas horas, mi padre escuchó un estruendo inusual que provenía de uno de los patios principales, en donde había una gran fuente, en la cual se postraba encima la estatua hecha de bronce que representaba a un general de la guerra, familiar de los dueños. Mi papá se acercó a un ventanal grande en donde el patio se podía ver con claridad. Y a pesar de la lluvia, fue bastante evidente para él que aquella imponente estatua ya no se encontraba en su lugar. Lo primero que le cruzó por la mente era que algún rayo la había tirado o algo así, y que ésta se encontraba ahora tirada en alguna parte del patio. Sin embargo, cuando se acercó a la puerta y la abrió, se percató de que aquel monumento no parecía estar ahí. Extrañado, decidió esperar a que la lluvia cesara para poder ir a revisar y simplemente continuó con lo que estaba haciendo. Minutos más tarde, algo resonó en todos los pasillos de la hacienda, algo que hizo que mi padre se estremeciera, sintiendo así un miedo puro, según cuenta él, el más puro e intenso de toda su vida. Se trataba de pasos, pero no de cualquier tipo de pasos. Era el claro sonido de algo metálico, o en este caso de bronce, golpeando el piso al ritmo de pisadas. Era algo que parecía imposible. Una estatua que de pronto decidiera moverse y caminar por los pasillos. Era algo de películas, algo de historias de ficción, o al menos eso fue lo primero que le cruzó por la cabeza a mi padre en esos momentos. Aterrado, él comenzó a correr, buscando una salida de la hacienda, pero estos pasos lo seguían con una velocidad cada vez mayor. Afortunadamente, logró encontrar una puerta que daba con un gran patio que conectaba finalmente con una de las salidas. Sin pensarlo mucho más, corrió hasta llegar a su camioneta y salió de ahí. Jamás supo qué fue lo que realmente ocurrió esa mañana de noviembre, pues al día siguiente, cuando se presentó en su trabajo, todo parecía estar en su lugar. La estatua estaba en el patio, encima de la gran fuente, como si nada hubiera ocurrido. Trabajó durante unos años más en ese lugar y jamás volvió a experimentar algo similar, hasta su retiro hace unos años, pero mi papá sigue jurando al día de hoy que esta historia es real y que lo que vivió ahí jamás lo podrá explicar y es algo que prefiere olvidar con el paso del tiempo.
Sucedió en la escuela en la que trabajo. Normalmente los turnos para la limpieza se dividen en dos, durante el transcurso del día y por la noche. El segundo ayuda a que todo esté en orden cuando los alumnos entran a clases. Yo he trabajado desde hace mucho tiempo en el segundo y generalmente, debido al tamaño del campus, hay dos personas de limpieza al mismo tiempo. Hace un par de años, recuerdo que llegué como de costumbre, comencé a trabajar y me percaté de que mi compañero no estaba por ninguna parte. Al paso de poco menos de una hora, de pronto lo vi, me acerqué con él y le pregunté qué había ocurrido. Él me respondió que nada y simplemente comenzó a trabajar. Noté de inmediato que había algo extraño en él. Se veía muy triste y supuse que quizá había tenido algún problema personal bastante grave, razón por la cual decidí no molestarlo más y simplemente continué con mi rutina laboral. Lo extraño fue que en una hora de descanso que teníamos, él no se presentó y más tarde, casi cuando mi turno iba a terminar, fui a buscarlo y no lo encontré. De nuevo, asumí que algo le había pasado y que tal vez se sentía tan mal que se había ido temprano, y no le di mayor importancia ni muchas vueltas al asunto. Llegué a mi casa esa mañana y me dormí como de costumbre. Unas horas después, el sonido de mi teléfono me despertó de golpe, y apenas despierto pude contestar, escuchando del otro lado la voz de nuestro supervisor. Cuando finalmente pude reaccionar, me di cuenta de lo que me estaba diciendo. Resulta que la noche anterior, mi compañero había sufrido un accidente de camino al trabajo y finalmente, cuando la ambulancia lo estaba trasladando al hospital, él falleció. Recuerdo que al escuchar esto, sentí una punzada en mi corazón, un frío terrible recorriendo mi cuerpo y finalmente mis músculos se pusieron tensos, pues estaba completamente seguro de que yo lo había visto, de que había hablado con él y jamás supe cómo explicar lo que ocurrió. Durante muchos años, trabajé como personal de limpieza en una plaza comercial. Era un buen trabajo y la paga era bastante decente. Desafortunadamente, no duré demasiado tiempo ahí, gracias a un incidente bastante peculiar que voy a relatar a continuación. Era una tarde de viernes y recuerdo perfectamente que había terminado apenas de limpiar los baños de las mujeres, que para mi buena suerte estaban bastante limpios en comparación con otras ocasiones. Me dirigí hacia el baño de hombres y comencé a trabajar ahí. Finalmente llegué a uno de los cubículos, en donde justo al entrar me topé con una imagen sumamente estremecedora. En la taza había salpicaduras de sangre que claramente eran recientes, pero lo más extraño era que el bote de basura se encontraba completamente ensangrentado. Me llené de intriga y de asco, pero de cierto modo estaba acostumbrado a que, en el baño de las mujeres, algunas de ellas dejaban papeles ensangrentados e incluso toallas femeninas completamente usadas que estaban tiradas en el suelo, algo de pésimo gusto, pero que se había convertido ya en algo con lo que yo lidiaba constantemente. Sin embargo, esto era diferente, pues para empezar me encontraba en el baño de los hombres y además, como mencioné antes, esta sangre se veía fresca. Me acerqué lentamente para observar el contenido del bote y pude entonces ver claramente que había un par de dedos cercenados ahí dentro. Fue realmente aterrador, pues sinceramente esa era la última cosa que esperaba ver ahí. Salí corriendo e inmediatamente le avisé al personal de seguridad, quienes se pusieron en contacto con las autoridades.
Después de que estos llegaron, recuerdo que solamente me hicieron un par de preguntas y nuestro supervisor me dijo que iban a tener que cambiarme de zona. Nunca supe qué fue lo que ocurrió, pero siempre me pareció muy extraño que el incidente no llegara a las noticias locales, y ahora entiendo que quizá me cambiaron para evitar que el rumor se extendiera en ese centro comercial. No fue algo sobrenatural, lo sé, pero es lo más extraño que me ha pasado hasta ahora. Uno de los tantos trabajos que tuve en mi adolescencia fue ser conserje en un hospital muy prestigioso de la ciudad. El turno era vespertino y terminaba alrededor de las 9 de la noche. Llevaba tan solo una semana ahí cuando vi por primera vez una especie de sombra. No sé muy bien cómo explicarlo, era algo que podía ver por el rabillo de mis ojos y que cuando volteaba desaparecía de un momento para otro. Esta sombra aparecía solamente en las esquinas de los pasillos y parecía ocultarse cuando yo intentaba verla. Siendo honesto, me parecía algo inquietante, pero siempre intenté mantenerme tranquilo, buscando una explicación razonable más allá de lo sobrenatural. Lo realmente problemático comenzó poco tiempo después, ya que siempre que iba a una zona específica del hospital, esta sombra aparecía, y yo me sentía después sumamente cansado, cada vez más y más, pero cuando yo me regresaba a cualquier otra zona del hospital, me sentía otra vez normal. Esto continuó durante muchos días y me pude dar cuenta gracias a los comentarios de familiares y conocidos que me veía más cansado a cada momento y de hecho me sentía muy mal, dormía poco, me enfermé en un par de ocasiones y mi cuerpo se sentía sumamente débil. Terminé por pedir un cambio a otro sitio que afortunadamente me fue concedido muy rápido y pude irme recuperando con el paso de los días. Para mí, lo realmente espeluznante fue que un par de meses después me encontré con uno de mis compañeros, quien me contó que la persona que me había reemplazado en aquel hospital había muerto recientemente debido a un infarto. Algo extraño, ya que el chico tenía tan solo 24 años. Según me enteré, habían encontrado al joven justo en la misma zona del hospital donde yo veía casi a diario aquella inquietante sombra. Crecí en un pequeño pueblo al sur de Estados Unidos. Eran los años 90 y recuerdo que hubo una época en la que el pánico se esparció debido a que hubo una serie de desapariciones que tomaron lugar en el mismo año. Se trataba de niñas pequeñas y todas eran compañeras de la escuela a la que mi hermana y yo asistíamos. Esto hizo que nuestros padres, al igual que los de muchas otras niñas y niños, tomaran medidas drásticas de seguridad. Se creó una patrulla vecinal y había policías vigilando las entradas y salidas de la escuela a todas horas. Fueron tiempos muy tensos y hasta cierto punto espeluznantes. En la escuela había un conserje, un señor bastante mayor que era muy querido tanto por los alumnos como por los maestros, ya que muchos de estos últimos habían estudiado en la misma escuela años atrás y también lo habían visto que siempre se comportaba de forma amable. Así que cuando estas desapariciones comenzaron, hubo muchos rumores que apuntaban hacia él y estos fueron creciendo hasta tal punto que comenzaron a prohibirle que nos dirigiera la palabra y finalmente crecieron tanto que este señor perdió su empleo.
fue bastante triste, pues llevaba alrededor de 30 años laborando ahí, y a pesar de que la policía había registrado su casa, nada indicaba que él estuviera involucrado en absolutamente nada. Yo, hasta que pasaron muchos años de esto, platiqué con mi mamá de nuevo sobre todo ese asunto, reiterando lo triste del acontecimiento, hasta que ella me contó que de hecho fue algo bastante raro, pues el señor había liquidado con un buen dinero que al parecer utilizó para viajar. Sin embargo, jamás lo volvieron a ver, y al mismo tiempo las desapariciones habían cesado por completo. Nunca se supo si el señor realmente fue culpable o no, pero la duda quedó por siempre en la mente de los adultos del pueblo. Yo, por otro lado, pienso que si el señor era realmente inocente, lo más aterrador del caso es que el verdadero culpable andaría todavía por ahí suelto, rondando en el pueblo, aprovechando la salida del conserje para detener así sus crímenes y levantar más sospechas hacia otra parte. Sea como sea, fueron años muy complicados para crecer, que crearon toda una generación de niños y niñas con miedos e inseguridades que probablemente al día de hoy todavía están presentes. Quiero mandar un enorme saludo y un fuerte abrazo a todos los que nos siguen enviando sus dibujos, ya sea acerca de Nightcrawler, el logo del canal o de mi persona, pues apreciamos todos y cada uno de ellos. No olvides seguirme a través de todas mis redes sociales para estar al tanto de las noticias de este canal, y donde puedes, entre muchas otras cosas, participar en dinámicas para que tus anécdotas aparezcan en un nuevo video y votar por temas para próximos videos también. Puedes encontrarme en todos lados como @KevinMasketman. Te espero por allá. También cuéntame, ¿qué te parecieron estas anécdotas? ¿Tú conoces alguna similar? Comenta tu historia aquí abajo y con muchísimo gusto la voy a leer. Si te gustó el video, me ayudaría muchísimo si lo compartes, y si quieres saber antes que nadie cuando subamos uno nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Puedes hacer esto de forma muy sencilla dando clic en el botón que aparece ahora mismo en tu pantalla. Así que, sin nada más que añadir por esta ocasión, se despide de ustedes su amigo Masketman. Hasta la próxima.